Gracias, compañeros de mesa. Realmente me han facilitado un poco la introducción al tema. Cuando mi compañero me dio el grato placer de estar con ustedes en esta tarde, me puso este tema. Dije, bueno, 3 personas hablando del mismo tema es bastante complicado, y cerrando no solo la mesa y cerrando el seminario va a estar mucho más complicado. Yo creo que esto es un tema, antes decíamos que el último de la mesa es más importante, pero yo creo que ahora es bullying lo que está pasando. En todo caso, el enfoque que yo le quiero dar a esta presentación, más que todo, es fijarme en este tema alternativo. Y ya que tuvimos una exposición magistral sobre los temas, digamos, normales del proceso, terminación normal y anticipada, quisiera más que todo centrarme un poco en esta situación y plantearme esta pregunta: ¿se requiere alguna reforma legal para transar o someter a árbitros los conflictos de la administración pública? Que más o menos en esta dirección vamos, en el tema alternativo. ¿Alternativo a qué? Al proceso normal, jurisdiccional o procedimiento administrativo ordinario o el sumario que se corresponda. ¿Necesitamos hoy en día para hacer eso una reforma legal? Creo que ninguna. No ocupamos, podemos mejorarla, pero ninguna. Tenemos el artículo 43 constitucional, donde nos dice que toda persona puede ir a someter sus conflictos a árbitro. Tenemos los artículos 2 y 27 de la Ley General de Administración Pública, donde nos dice que podemos ir a transar, el Poder Ejecutivo puede ir a transar, y el 2 por integración al sector público puede hacer exactamente lo mismo. La Ley 7727, ampliamente ya analizada, los artículos 2 y 18 nos pone todas las figuras que podemos utilizar. El Código Procesal, las normas que nos acaban de citar, don Aldo, el 72 y siguiente, nos dice efectivamente que podemos, administración pública, utilizar esos diferentes medios. Y aquí quiero hacer la énfasis de los medios autocompositivos, es decir, no aquellos que son unilaterales, porque eso ya todo el mundo lo conocemos, es aquellos donde la administración se junta con la parte para intentar resolver el conflicto planteado. Entonces la pregunta es, si ya tenemos este marco, ¿qué necesitamos? Yo creo que es un poco de cultura, o bastante cultura, y capacidad. ¿Por qué cultura? Porque tal vez nosotros no estamos, vamos a ver, mentalmente diseñados para resolver nuestros conflictos conversando, comunicándonos. Y como profesionales en derecho, a veces tenemos el ADN de litigiosos, o sea, tenemos la razón, vamos a someter esto, el cliente nos llega y nosotros lo ganamos, y cobramos, y daños y perjuicios, y nos hacemos millonarios porque vamos a demandar al Estado. Y la parte de la administración, nosotros nos sentamos, hacemos un análisis del expediente y al fin y al cabo, ¿para qué me voy a sentar? Capacidad. ¿Por qué capacidad? Si cualquiera podemos conversar y resolver los conflictos. Es que el tema de la capacidad se las trae, porque yo tengo que identificar, no las materias, como don Aldo piensa, tal vez que la Procuraduría nos vamos a generar una lista y le decimos en esto sí puede conciliar, en esto no. La Procuraduría no hace eso. De hecho, yo puedo hacer un análisis y digo, voy a intentarlo, y me encontré, hay miles de dictámenes. Y aquí vamos a ver unos muy viejos, pero hay unos dictámenes para identificar más o menos por dónde va. Pero podemos ver el ordenamiento que nos dice del concepto que la administración pública puede transar. Dice diferencias patrimoniales, patrimoniales de naturaleza disponible, artículo 2 de la ley del RAC, en el arbitraje, orden patrimonial, plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes, dice el tema del RAC. Eso es lo que teníamos. Hay un artículo de la ley original de la Ley General de Administración Pública, aquellos que tenemos aquella ley grande, que ya está despedazada la mía, por cierto, pero bueno, ahí está. Teníamos un inciso, que es el inciso 4 del, ¿cómo se llama?, de la ley original, de la Ley General de Administración Pública, y nos hablaba de las dos ramas principales, del derecho público y del derecho privado, cuando la administración, Poder Ejecutivo, que es lo que dice el artículo 27, podía generar una transacción bajo la figura de derecho público, no todo el derecho administrativo, o el derecho privado. Y tenía 2 niveles de control. Una aprobación, cuando estábamos hablando de derecho público, una aprobación de la Asamblea Legislativa.
y otro ahí nos metieron a la Procuraduría, que era un dictamen favorable de la Procuraduría General de la República. O sea, el Poder Ejecutivo le preguntaba a la Procuraduría si efectivamente lo que yo voy a someter a arbitraje o a transar, lo podía hacer. Bueno, hay casos en ese tiempo, y voy a hacer referencia de un dictamen que generamos en 1989, de una compañía maderera del Atlántico del Sur y otras compañías, sobre varios contratos que se dieron en ese tiempo, contratos que le llamaban contratos ley. Esta problemática que se generó, este es el caso que viene, perdón. Este es el caso de una compañía maderera donde se hicieron una reserva indígena y metieron las propiedades de la compañía maderera y nunca le hubo una expropiación ni una indemnización. Entonces, la Procuraduría le dan el análisis y efectivamente, más o menos nos arroja una luz, y como nos dice Aldo Milano, que nosotros pensamos que cuando sea dominio público o competencia no se puede conciliar. Bueno, desde el 89 se empezó a analizar y les dice, es una cosa totalmente diferente, la potestad que tiene el Estado para conservar los bienes públicos, y otra cosa, no lo pone muy técnicamente, ¿verdad?, es el derecho privado sobre los temas patrimoniales que yo puedo indemnizar. No lo pone tan bien como quisiéramos en este momento, pero estamos hablando de 1989. El otro caso, y era aquí un tema, a ver, ¿qué es el control que ejercía la Asamblea Legislativa? Es un caso de las compañías bananeras, de una huelga que pasó hace mucho tiempo. En el año 1930 se firman varios contratos, y aquí sí se firman contratos ley, se llevan a la Asamblea Legislativa y se firmaban esos contratos y les daban ese carácter de rango de ley. Esa situación, una problemática que se dio en una huelga enorme en el sector atlántico, generó también una reforma constitucional del artículo 124 y el 140, inciso 19, para eliminar todo aquel tipo de contratos que sea contrato ley. Y ya tenemos clarísimo que eso se hace por la Ley de Contratación Administrativa. En todo caso, en el dictamen, lo que hace es un análisis de qué es este control que está ejerciendo la Asamblea Legislativa, y se genera a raíz de una transacción que hace la Presidencia de la República, poniendo a su ministro de la Presidencia a transar directamente con los afectados. Es decir, y le dice, la Asamblea Legislativa lo que hace es un análisis discrecional, netamente político lo que está generando, es decir, no se va a meter ni siquiera en el contenido, es un control que se está generando a partir de una negociación que el Poder Ejecutivo se está realizando. Esto lo que hace es decir, bueno, la Procuraduría dice, no es un tema de validez, es un tema de eficacia. Si usted no lo pasa por ahí, usted no puede ejecutar los convenios. En todo caso, es extraño en este pronunciamiento de dice, mire, pero en este proceso que usted está generando, es un proceso netamente patrimonial, de derechos privados, pero recomendamos que lo mande a la Asamblea Legislativa. Es decir, en estos casos se ha generado y en la práctica, y se da hoy en día, las transacciones que tiene el Poder Ejecutivo con particulares. El tema es cuándo, cómo, de qué materias se puede establecer. Ya hablaron del artículo 72, ¿verdad? Don Aldo dice, ¿cómo se llama? Este artículo se puede hacer todo, pero la Procuraduría dice que no. Y digo, aquí estoy hablando a título personal, que eso se me olvidó de indicarlo, aunque trabajo en la Procuraduría, no como representante, ni las ideas son propias de él. Yo considero también, es casi todo. Lo que establece este artículo se puede conciliar todo, con unas limitaciones, que cuando estemos hablando de que el Estado está participando, hay un respeto al ordenamiento jurídico y al interés público. El artículo 113 nos dice que somos depositarios de los intereses públicos y hay un principio de adherencia al mismo. En todo caso, la facultad para poder decir si yo voy a someter esto o no a un arbitraje o a una conciliación es discrecional, igual que la tiene, digamos, un abogado, un particular, quiere someter este conflicto a un proceso de conciliación, ¿sí? Pero me imagino que tanto en el sector privado como en el sector público hacemos un análisis de riesgos, hacemos un análisis de situación, y aquí en materia pública ejercemos una facultad totalmente discrecional, por la conveniencia, por la oportunidad, por el beneficio y siempre mirando al interés
público, que es el norte que le tiene que llevar el funcionario público. Entonces, ¿qué es lo que hace en sede judicial? También, hoy en día, la Procuraduría, los artículos 13 y 20 nos dice que una procedencia y oportunidad que nos hace, procedencia que nos marca, si el ordenamiento no nos permite, y la oportunidad, si efectivamente el interés público va a ser satisfecho. Entonces, es una facultad discrecional, eso es lo que nos indica también el pronunciamiento, aunque la ley nos otorga el derecho de que cualquiera de las partes puede someter a un arreglo, no nos ata a la administración pública y tampoco al privado de someter ese proceso a un proceso de conciliación o de mediación o cualquier otro medio alternativo, salvo que la ley así lo indique, como en materia de consumidor, que tiene un procedimiento de conciliación previo, obligatorio al procedimiento administrativo, donde se le invita a las partes a someterse al proceso de conciliación, partes que normalmente son privadas y pueden dilucidar sus conflictos. Pero cuando nos encontramos en el conflicto, y normalmente en la práctica cuando uno se sienta a veces con los litigantes o las personas o las afectados, por así decirlo, de los conflictos, pasa algo muy curioso, que no hacen una separación de qué es una negociación o qué puede ser una negociación y qué es un tema de control. Los procedimientos administrativos, los administrativos y los jurisdiccionales, es un control de la validez de la conformidad de la conducta de la administración, positiva o negativa, con el ordenamiento jurídico. Una negociación, si la parte está intentando llegar a analizar la validez de esa conducta, yo creo que ahí empieza mal. Ahí lo que podría generarse, no digo que no sea, como un caso que una norma sea totalmente arbitraria y por un punto u otro, con un proceso de apertura, se puede decir, vamos a derogarla y parte sin novedad, que eso me acaba de pasar en un proceso en el contencioso donde se dictó un acto administrativo, no se le dio audiencia, el 361, a una de las partes afectadas, directamente afectada, que se estaba regulando, llamó a casa presidencial y me dice, mire, pero no, se nos olvidó, perdón, disculpe. Entonces, ¿qué hacemos? Conteste, y mientras contesta yo derogo el decreto y promulgo otro con todas las formalidades de ley. ¿Eso fue una negociación? No, eso fue un análisis que uno hace que del caso ya lo tengo perdido y mientras tanto haga el proceso y yo, ¿cómo se llama? Me allano, o la parte cuando se derogó dijo a falta de interés actual y desisto y se acabó el proceso. Pero en todo caso, la conciliación y la mediación no tiene por fin el control de una actividad, la validez de la administración. No se puede alcanzar un acuerdo contrario a derecho. Y ahí empezamos a meternos a los límites que tiene este proceso en materia de derecho administrativo. Tampoco su funcionalidad es lograr la aplicación correcta de la norma. O sea, esta parte también es muy sensible. O sea, no es que nos vamos a sentar para que usted me diga efectivamente cómo se aplica esa norma, ¿verdad? Y ahí vamos a ir adelantando ciertas conclusiones, porque la gente en un proceso de diálogo informal, de una mediación y una conciliación, no es el espacio para poder determinar o no la aplicación correcta de una norma jurídica. Si sentándose y redactando, los jueces están aquí, una sentencia, se llevan su rato y su tiempo para pensar. Entonces, vamos a ver, se constituye, y aquí la parte importante, un mecanismo para alcanzar un acuerdo dentro del marco legal aplicable. Aquí, ya sí difiero completamente de lo que acaba de reafirmar el expositor y coordinador de la comisión, donde dice que hay contratos para las potestades administrativas. Eso sí, realmente la doctrina. No, y eso sí, no, ya lo vamos a ver, que me parece que no es correcto tal vez el concepto. Y a veces cuando tal vez leemos o visualizamos, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es el entorno? Entonces voy a separar varios niveles de cuando se suscita un conflicto, es decir, no es un conflicto previo a que se dé. O sea, no tenemos el conflicto, pero yo lo que hago es intentar evitar que los conflictos se aparezcan. Y ahí es donde sí aparece, yo creo, la figura de ese acuerdo, de ese convenio que podríamos hablar para regular, y aquí no es un contrato para las potestades, sino para intentar
¿Y qué es? Principio de adherencia del fin público. Intentar identificar cuál es el interés público. Es decir, yo me junto con la ciudadanía, yo hablo con la ciudadanía, yo determino si efectivamente el plan urbanístico que yo tengo es el que responde a los intereses públicos de la generalidad de esa localidad. Pero ¿quién es el que va a dictar el acto? La autoridad. ¿Quién es el que emite el decreto? El Poder Ejecutivo. O sea, al final no es una negociación propiamente, no es una conciliación, no hay un tercero interviniendo. Como lo pongo ahí, me parece que es una democratización de las decisiones públicas, es una participación ciudadana, es algo que yo estoy poniendo a disposición para vamos a ver, alimentar el contenido del acto administrativo a raíz de la participación y la escucha que ha generado con la población, que me podría a mí identificar cuál es el interés público que yo tengo que proteger con esa actuación. Pero yo no estoy haciendo un contrato donde yo estoy traspasando, dando o cediendo o limitando mis competencias, no. O sea, estoy identificando el fin público a raíz de esa participación, que esta es la parte sutil, que es lo que yo no comparto con lo que acabamos de leer de esa exposición. Hay otras, vamos a ver, otras regulaciones que iniciado el procedimiento administrativo se generan y hay actividades regladas que generan para reducción como de multa. En España, en la ley que ya nos acaba de indicar el expositor, en la ley 39 de 2015, en el artículo 85, se genera un tipo de acercamiento de la persona que es responsable de una conducta que se le está siendo investigada y dice, mire, sí, me equivoqué, no me ponga la multa, hágame una reducción. Eso pasa también en materia de Hacienda aquí, cuando nosotros nos acercamos voluntariamente a pagar unas sanciones, las normas le habilitan a la administración pública el rebajo de la sanción. Bueno, eso también se dio una reforma en la ley 74/72. Se generó un espacio para que la administración pública, en conversación con el administrado, bajo ciertos supuestos, pudiera generar otro efecto, digamos, del contenido del acto administrativo y se le pone término a ese proceso. Pero son normas regladas. Este es el artículo que hago referencia, que es el 27H de la ley 74/72, que es la ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor. Aquí la persona investigada de una práctica le dice a la administración, mire, sí, yo suspendo, voy a suspender de la práctica que usted está siendo investigada y voy a hacer un plan remedial. Y con ese acuerdo, que al final es un acuerdo entre el afectado y la administración, se dicta un acto administrativo concreto, una resolución donde pone límites, y aquí hay muchas frases que lo están en azul, que son totalmente discrecionales. Cumplimiento de condiciones que imponga la comisión. ¿Cuáles son? Vamos, que la resolución razonada que deberá valorar el daño causado, posible restablecer las condiciones competitivas del mercado. Esta parte es un análisis técnico, conversaciones, determinaciones, ¿de qué ámbito estamos hablando en derecho administrativo? De la discrecionalidad, limitada bajo el artículo 16 de la regla de la ciencia y la técnica para buscar el fin último que es el mercado. Entonces el acuerdo lo que genera es una transacción entre el órgano público con un administrado ciudadano, público, ahora le llaman de todo, ¿verdad? Entonces, con esa persona, para evitar el procedimiento administrativo, no llegar a un acto final, pero en sí mismo vamos a cumplir el fin. No es que me caiga bien, no es que quiero poner el término, no que el acuerdo es el fin por sí mismo, es que la actividad me la están reglando. Y después, el más complejo, yo creo, porque cuando tenemos un proceso de conciliación, cuando me tocó trabajar en la Comisión del Consumidor, instalamos todo un aparato técnico, una unidad especializada en materia de conciliación y se resuelven cantidades de denuncias en esa materia. Anteriormente lo que generaba el director o directora ella generaba estadísticas a partir de la cantidad de denuncias. Y yo le dije, mire, pues yo no quiero denuncias. La denuncia genera un procedimiento administrativo, un trámite engorroso, tengo que contratar el personal. En ese tiempo había que transcribir bajo las cintas magnéticas para poder transcribir toda la comparecencia oral. Salían año y medio después. ¿Pero por qué no conciliamos?
Hay un espacio obligatorio en la ley 74/62 que establece, dice, sí, pero es que estamos citando a un año. Como un consumidor va a ir a una audiencia de conciliación un año después de haber, no sé, que la computadora le salió mala. Entonces se generan mecanismos ágiles, rápidos, donde el funcionario pasa al frente, llega al consumidor, llama al comerciante e intentan resolver ahí. Si no, lo citamos a una comparecencia. Bueno, al final se redujo sustancialmente las denuncias, el presupuesto ya no se justificaba por denuncias, sino más bien por los beneficios económicos que se le daban al consumidor. Pero en todo caso, los procesos triangulares donde la administración, vamos a ver, está muy cómodamente sentada como órgano director y vamos a ver, y normalmente son dos personas que están en litigio administrativo sobre derechos que le importan a ellos. Eso realmente es muy sencillo, ponerlos de acuerdo a ver si al caso ceden en sus pretensiones. Pero aquí el tema, yo creo que es central y de análisis para la reforma de la ley general, es cuando la administración es parte del conflicto. Es un conflicto que se va a dar dentro de un acto administrativo, positivo o negativo, dejando de lado todo aquel tema de los amparos de legalidad que ya tanto al Poder Judicial como a nosotros nos tiene totalmente cansados, pero eso es parte que se da una conciliación de una no actividad por parte de la administración y que lo someten a un proceso resolutivo en el Poder Judicial. Y la pregunta es, muchos vienen del Ministerio de Trabajo y ellos sacan publicidad y publicidad y publicidad de que hay un centro de conciliación para resolver los conflictos laborales. Pero ¿por qué no pueden resolver los conflictos que ellos mismos generan a raíz de la inactividad de respuesta para los funcionarios? ¿Por qué tenemos que ir al Poder Judicial a entrabarlo? Y después de entrabar, sí, mire, pero llámese a conciliación. Y de conciliación le mandamos 100 días para contestar y no sé cuánto para pagar. Pero si tiene todo el aparato, digamos, administrativo para hacer eso. Entonces, ponemos al ciudadano a un punto de obstáculos para poder alcanzar su satisfacción. Pero volviendo al tema, donde la administración es parte del conflicto, se presentan ciertas connotaciones que ya más o menos lo adelantaron los expositores. La administración está en una situación totalmente diferente del ciudadano administrado público. La situación es un principio de autotutela que tiene la administración, dicta sus actos, los ejecuta, o sea, es una posición relativamente cómoda, tradicional, ¿verdad? Pero también tiene unas potestades que diríamos, o unas atribuciones negativas. Vamos a ver, ¿y cuál es esa atribución? Pues que estamos ligados al principio de legalidad, o al bloque de la legalidad. ¿Y eso qué efecto tiene? Mucho. O sea, nosotros nos debemos a la norma, a sus principios, a todas las fuentes, no podemos libre disposición de la voluntad. Porque todos los conceptos de materia de conciliación y de mediación le van a decir las partes son iguales. El principio de voluntariedad, son capaces de disponer, pero vamos a ver, y aquí viene el centro, nosotros no podemos identificar materias que no se pueden conciliar, excepto que, bueno, efectivamente venga una resolución, una norma que nos diga que no, pero efectivamente de dominio público, de un refugio se le puede dar un permiso para educación, para investigación, y tal vez haya un conflicto que no se le está dando el permiso al ente correspondiente y al fin y al cabo podemos decir, bueno, es que aquí el tema no sabemos identificar si es educación. Bueno, pues sentémonos y nos conversemos. Hoy en día, bueno, ayer o antier, no sé, venía en el carro y venía oyendo el programa, como dicen los chiquillos míos, una señora que grita mucho en las mañanas. Esa señora que grita mucho, usted trabaja en el Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, esa señora que grita mucho, estaba hablando de un tema, y no me crean exactamente lo que estoy diciendo porque lo oí muy rápido, un tema de la generación solar que se está presentando y hay un conflicto de que si las empresas pueden operar o no pueden operar y un tema técnico supuestamente de un 15% de transmisión y entonces la defensa iba más que todo por la transmisión a nivel general, pues las empresas decían, pero es que yo no puedo desarrollar mi empresa con ese nivel. Y entonces se dio la discusión y un momento oí, me dice, mire, pero es que si usted no tiene capacidad ya, yo se la pongo. Dije, oh, qué bien. Eso me parece un caso que yo tuve donde un señor quería hacer un condominio, pero no tenía agua, se fue de la AYA no le dio el agua, tuvo que ir al contencioso administrativo a demandar el agua, pero a la AYA y al final le dice, pues si yo le pongo el acueducto, las tuberías, yo se las pago. Sí, se dio en conciliación, se resolvió. El tema lo tenemos por otro lado por un plan regulador de Limón. Pero el conflicto
a veces no lo tenemos claro al principio. Es como decir que con la presentación de la demanda tenemos clara la sentencia. Por eso no se puede establecer claramente cuáles son las materias prohibidas en materia de conciliación, negociación para la administración. Es que yo necesito identificar cuál es el problema, cuál es la solución, qué son los márgenes de acciones que el funcionario público puede tener. Esto, lógicamente, según el artículo 27, termina la transar termina en un contrato. Y por consiguiente el contrato, lógicamente, tiene que ser totalmente motivado. En este punto, entonces, tenemos una limitación a la autonomía de voluntad que tiene la administración bajo el principio de adherencia al fin público y al principio de legalidad. Hay otro tema, el principio de confidencialidad, que marca nuestro ordenamiento no solo en el Código Procesal Contencioso Administrativo, sino en la Ley 7727, que es la del RAC. Bueno, se le dice que es confidencial el proceso, lo que se alegue, las pruebas que bueno, no pruebas, la documentación que se esté presentando en este proceso totalmente amistoso, pero ahora sí, cuando terminamos en el acuerdo, la ley del RAC establece cuándo puede ser considerado un documento público. Pero es que en materia administrativa, cuando terminamos con este acuerdo, todos esos elementos, a menos que la norma nos diga que, que son confidenciales, ¿verdad?, constituyen un expediente administrativo. O sea, la recopilación de todo lo que esté ahí es un expediente administrativo. Entonces, uno podría pensar que se rompe la confidencialidad. No, es que la confidencialidad está en el proceso. Una vez que se termine ese proceso, ese acto, hasta la misma ley del RAC, le establece cuándo hay un documento público. Pero yo digo, ¿es solo el documento? Eso es igual a lo que tenemos en la Ley General de la Administración Pública cuando habla que solo se puede declarar secreto de Estado, confidencial los documentos de un expediente administrativo bajo ciertas circunstancias. ¿Es esta una circunstancia? No, no lo es. ¿Por qué? Porque hay un principio de transparencia. Y si queremos entrar a la OSD, hay un principio que ya lo han tocado aquí los panelistas, que el Estado tiene que ser transparente. ¿Por qué? Porque yo necesito ver y fiscalizar esa actuación de la administración. ¿Cuánta gente sabe aquí cuántos acuerdos ha tenido el Poder Ejecutivo con compañías grandes? Bueno, esa fue una pregunta. Y hay que ir a buscar los decretos ejecutivos, si existen, y las transacciones se dan. ¿Cuándo? ¿Quién tiene ese poder? ¿Por qué para unos sí y tal vez para los otros no? ¿Por qué el administrado de a pie no puede accesarle a la administración y decirle, mire, pero es que yo tengo diferentes alternativas? Como bien lo apuntaba, que se pueden establecer en el artículo, en la comparecencia oral. Hay ciertos ordenamientos que han establecido estas directrices que son no solo de todos los temas que hemos hablado, del competente, del principio de adherencia, sino la parte sustantiva. ¿Y cuándo permite a la administración entrar a poder intentar transar? Entonces, se habla que ahí sea una relación incierta o que se tenga por tal. La pregunta mía diría es, ¿cuándo yo tengo una relación por incierta cuando ya he dictado un acto formal? Es decir, como si hubiera una sentencia judicial que tuvieran por incierto todos los hechos de la demanda. O sea, no hay ninguna relación incierta. Cuando ya la administración se manifestó su voluntad y determinó esa situación, ahí yo la tengo. Pero ya volvimos otra vez al concepto que establece el Código Procesal Contencioso de lo que yo puedo conciliar. La conducta administrativa, eso es todo. Eso encerró todo, la validez y la eficacia. Entonces, a veces ciertos ejercicios de lograr concretar aquellas cosas, cuidado no, si nos están atando. Nos pone más bien a la administración, tras que tiene una altísima limitación en la voluntad, genera una falta, lógicamente, de disposición para poder conciliar. La homologación, ya la sala primera también le dijo que tenía que ser debidamente motivada. Lo traigo no por un tema que quiera meterme en la parte judicial, porque ya el director me está cortando el tiempo. Pero en todo caso, la labor que hace la administración cuando recibe un caso o tiene un caso es casi parecida a la que hace un juez conciliador. Es decir, yo cuando me presentan una demanda, yo analizo si esto podría ser conciliable o no. O sea, si es la conciliación que podríamos llegar es conforme al ordenamiento.
porque en sede judicial estaríamos traspasando la responsabilidad al juez conciliador. Y al fin y al cabo, si él dice, no la concilio, ¿por qué no? Bueno, pero tiene que tener capacidad también para analizar cuándo sí puedo yo conciliar y cuándo no, y en qué materia me puedo meter, bajo la especificidad de cada una de las materias. Para terminar, ¿cuál es la realidad de hoy? Existe una falta enorme de cultura. No hay cultura para poder negociar, no hay cultura para conciliar. Como me dijo una vez un colega, un litigante, mire, pues usted me está engañando, usted me está citando a un juicio de responsabilidad para una conciliación. La Procuraduría, esa es la impresión, la Procuraduría no concilia. No, la Procuraduría hace un análisis efectivo de cuál es el grado de probabilidad para poder vencer o no, cuáles son las conductas, si los daños que están reclamando son antijurídicos, si tienen nexo de causalidad, si no tienen. Y si realmente yo dije, mire, aquí lo que tengo que proteger es el interés público, y yo negociando eso, puedo generar una satisfacción, vamos a ver, a la parte y al Estado y al interés público, porque podría reducir completamente. Bueno, un caso de responsabilidad del artículo 271 del Código Procesal Penal se concilió y se le pagó, el Consejo, aprobado por el Consejo Superior, se le pagó en cuestión de meses, donde pudimos haber durado 8 años aproximadamente, porque también tenemos el deber de recurrir todo. Entonces, las partes también tienen su grado, digamos, de culpabilidad. En los litigantes o nosotros abogados, en la parte del sector privado, no aconsejamos estos medios. Nos creemos vencedores, pero al fin y al cabo, la Procuraduría tiene un 98% de éxito en todas las demandas. Con esa posición, ¿para qué voy a conciliar? No, pues que es un deber de cada un profesional determinar cuál es el proceso más adecuado para los intereses públicos. Y por último, efectivamente, aunque empecé diciendo que no teníamos que hacer ninguna reforma, claro que tenemos que hacer una reforma, porque todo lo que he hablado no está ni siquiera regulado. Es decir, el marco jurídico que tenemos hoy en día no está adaptado para generar los medios alternativos para la función pública. Es una institución privada, jalada por todos lados para ser aplicada al sector público. Es decir, tenemos que tener un ordenamiento claro para ver cuándo podemos usar esas potestades discrecionales. ¿Cuándo podemos sentarnos a negociar? ¿En qué momento podemos negociar? ¿En qué podemos terminar? Lógicamente, no está nada de esto regulado. Y la inseguridad jurídica para un funcionario, ¿qué es? No lo hago. No me voy a meter ahí porque la norma no me habilita. No hay seguridad. Y cuando no hay seguridad, el instituto se cayó. Mi recomendación es, vamos a ver, tenemos una problemática nacional, tenemos una experiencia enorme en estos temas, pero no la aprovechamos. Dedicamos a veces más ver afuera de la puerta y no vemos lo que estamos dentro. Y podemos trabajar esas soluciones muy rápidamente. Muchas gracias.